Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. El amor de nuestro Señor Jesucristo inunde todo tu ser y que el poder del Espíritu Santo nos cobije a todos. Sean todos bienvenidos a este tiempo hermoso de ayuno y oración. Les saluda su pastora y amiga Mélida de Gómez desde el Centro Misionero Bethesda Sede Norte, aquí en la ciudad de Bogotá. Para mí es un honor poder orar, podernos comunicar, poder recibir sus testimonios y su participación en este lindo tiempo de ayuno y oración. Dice la palabra del Señor, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y sí que estamos gozosos de ver y comprobar la efectividad de la oración, hermanos, que todos estamos haciendo delante de Dios. La Biblia dice que tu oración y la mía no se queda en el techo ni en el aire, sube delante de la presencia de Dios y allá están en unas copas de oro y Dios tiene muy presente, hermanos, la oración y todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Vamos a entregarle este lindo tiempo al Señor y vamos a pedirle que nos dé la capacidad de entender cada tema que Él nos permite desarrollar y que amplíe la capacidad de discernir y de obedecer. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de oportunidad. Para el que no es salvo, para que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, tenga un verdadero arrepentimiento y pase a estar su nombre escrito en el libro de la vida. Y para los que ya somos salvos, para los que ya somos hijos de Dios, de que, hermanos, cada día valoremos esa linda oportunidad, el llamado, la salvación, los cuidados que Él ha tenido para con nosotros. Siempre les digo lo que la Biblia dice y siempre les diré, hermanos, qué triste fue lo que le aconteció a aquella higuera. Tenía hojas y hojas bonitas, brillantes, frondosas, pero terminó maldita y seca. ¿Por qué? Porque recibía, hermanos, la bendición de Dios, el sol, el sereno, tomaba el alimento de la tierra, era bendecida por Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo fue a buscar fruto, no lo halló, la maldijo. Yo siempre, así como hoy vamos a ver la oración que el apóstol Pablo hacía por los cristianos, porque él se preocupaba de que mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, hermanos, no era agradecido con Dios, no valoraba lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo. Y por eso él clamaba y clamaba. Hoy tenemos un lema y ahorita vamos a orar que Dios nos capacite, nos dé la unidad para entenderlo. El lema de este día, en este tiempo en que estamos, no se nos puede olvidar el comportamiento y testimonio que tú y yo tenemos que dar. Dígalo conmigo y ojalá levante su mano en señal de victoria. Porque el que desea ser mejor, Dios le va a ayudar a ser mejor. El que más quiere, más se le da. El que más pide, más tiene para que siga teniendo más. Pero el que se estanca, el perezoso, el que se cruza de brazos, hermano, lo poquito que tenga se le quitará y se le dará al que más tiene. Entonces levante su mano y diga, en este tiempo en que estamos, no se nos puede olvidar el comportamiento y testimonio que todos tenemos que dar. Sí. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, en este tiempo, todo mundo está, hermanos, pendiente
¿Qué pasa? ¿Qué viene? Y muchos, ¿qué dice Dios por su palabra? Y llaman, y preguntan, y piden oración. Hay mucha inquietud. De ahí el cuidado que tenemos que tener para que en un tiempo como este, hermanos, la luz que eres tú, que soy yo y que somos todos, resplandezca en medio de las tinieblas. Porque la Biblia dice, he aquí, tinieblas están cubriendo el mundo, oscuridad las naciones, pero sobre ti y sobre mí se tiene que ver es la gloria de Dios. Por eso hemos venido trabajando en este tiempo de ayuno y oración, hermanos, pidiéndole al Señor discernimiento, pidiéndole al Señor sabiduría y que la gracia, hermanos, el favor de Dios esté en nosotros, se vea, se sienta, lo podamos tener, lo podamos compartir. Porque, hermanos, nosotros como pueblo de Dios no podemos ser como los demás, pensar como los demás, quejarnos como los demás, lamentarnos como los demás y echarnos a la muerte lo mismo que los demás. No, dice la palabra de Dios y mire, aquí es claro, muy claro en decir. Y vamos a orar para que usted entienda, tome con seriedad y con responsabilidad, hermanos, para lo que Dios nos ha llamado, lo que somos cada uno y lo que tenemos que hacer. Mire aquí en Mateo capítulo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para preservar, para que las cosas no se corrompan, no se dañen. Hermanos, hasta en el campo, yo me acuerdo que en el tiempo cuando no había luz eléctrica por allá, pues lógico, no se tenía, hermanos, nevera ni nada de eso. Y cuando uno llevaba de la fama la carne, hermanos, la asesinaba bien, le echaba buena sal. Y con esa buena sal, hermanos, podía la carne durar semanas y no se dañaba. Imagínense, ¿para qué nos ha puesto Dios en medio de una generación maligna y perversa? ¿Para qué? Hermanos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Por eso, valora, hermano, lo que el Señor ha hecho en tu vida, valoremos para lo que el Señor nos ha llamado y hagamos el trabajo que nos corresponde hacer. A las 3 de la tarde en Caminando con Cristo, ¿qué hemos venido viendo? Un comportamiento real. Y les dije, bueno, el gobierno, el presidente, los ministros y todo el gabinete están haciendo lo que a ellos como gobernantes les corresponde hacer. Y hay que orar para que Dios les dé la sabiduría. Pero uno es el trabajo de ellos y otro es el trabajo nuestro. Ellos hacen, hermanos, en lo material, en lo humano, en lo común y corriente, que dar, que apoyar, que ayudar. Pero nosotros hacemos el trabajo en el espíritu, que es más profundo. Hermanos, yo estoy feliz y los animo a seguir, hermanos, resplandeciendo todos como luz en medio de las tinieblas. Y que todos, hermanos, como el lema de esta mañana, en este tiempo en que estamos, no se nos puede olvidar el comportamiento y el testimonio que todos tenemos que dar. Aquí dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone por allá debajo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, hermanos, no nos cansamos de orar, no nos cansamos de ayunar, de interceder, de estar aquí en vivo y en directo. Nuestro espíritu está, hermanos, hambriento y sediento del poder de Dios, y todos tenemos y podemos decirle, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más
y más de Él, porque al que más quiere, más se le da. Bueno, levante su mano. Vamos a entregar todo este tiempo hermoso, esta palabra, este estudio, hermanos, que estamos realizando, porque la palabra no vuelve vacía. Ella es viva, es eficaz. Ella hace en el corazón, hermanos, de cada persona el propósito con lo cual Dios la ha enviado. Y sabemos que esta palabra la están recibiendo, hermanos, cristianos, no cristianos, gente que se ha apartado del Señor, en las cárceles, en los hospitales, todo, hermanos, porque el propósito de Dios es rescatar, el propósito de Dios es libertar, el propósito de Dios es sanar y perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti como tu sierva que soy, y presento, Señor, a todos los hermanos aquí en Colombia, fuera de Colombia, en el lugar del mundo, Señor, donde estas redes, Padre, esto, Señor, la radio, la televisión y estos medios penetren, Padre. Tú haces de los vientos tus mensajeros, Padre, y tú utilizas los medios que sea, Señor, para salvar, para sanar, para libertar, y para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre amado. Yo te entrego, Señor, te entrego todas las personas, Padre, que en cualquier lugar se encuentran, Padre, pasando un momento duro, oh Señor, una enfermedad. Sigue glorificándote como lo hiciste allá, Señor, en la cárcel de Villavicencio, que aunque muchos no reconozcan que fue el poder tuyo, pero Señor, es el poder tuyo el que se está moviendo, así como el coronavirus se está moviendo, el poder tuyo se está moviendo, Padre amado, porque tú estás por encima de todo, de la ruina, de la enfermedad, de la muerte, de la desgracia. Tú eres el Todopoderoso, y yo te pido, Padre, que sea, Señor, despertando nuestros sentidos espirituales, ayudándonos a entender estos lindos temas que tú nos das para estudiar, y que nos ayudes a cada uno a comportarnos como es digno de verdaderos cristianos, a resplandecer como luz en medio de las tinieblas y a ser sal, Padre, para sazonar y no permitir más corrupción ni abominación. Úsanos, Padre amado, en medio de esta generación, y ayúdanos, Padre, porque te queremos servir. Gracias, mi Dios. Bueno, entonces, vuelvo a decir, en este tiempo en que estamos, no se nos puede olvidar el comportamiento y el testimonio que todos tenemos que dar. Eso le preocupaba, hermanos, al apóstol Pablo. Y como no es fácil para muchas personas comportarse de acuerdo a la palabra, comportarse con altura, porque unos se dejan enredar de una cosa, otros se dejan engañar de otra cosa, unos piensan de una manera, otros. Pablo oraba por ellos, como nosotros estamos orando los unos por los otros. Hoy vamos en la tarde, hermano, y espero no se pierda usted el programa a las 3 de Caminando con Cristo. Hoy vamos a orar en la tarde para que haya una provisión. Porque, hermano, ya hay gente en nuestro país, esos 6 o 7 niños que se murieron, hermano, dizque de desnutrición y hambre, en pleno siglo XXI. La mamá decía, no tenemos que darle, no, el niño se murió por esto. No, vamos a orar, vamos a reprender la ruina, la miseria en la tarde. Ese va a ser uno de los propósitos, hermano, porque el gobierno y todos ellos hacen lo que ellos humanamente pueden hacer, pero nosotros tenemos poder para contrarrestar todo principado, toda potestad de las tinieblas, toda obra del mal. Entonces, hermanos, les digo que el apóstol, hermanos, se preocupó. Y por eso oró, porque el cristiano no puede comportarse igual que el impío. El cristiano no puede ni pensar, ni hablar, ni ser lo mismo que los demás. Somos luz, somos sal y somos una bendición. Por eso aquí en Filipenses capítulo 2, verso 27, ¿qué dice la palabra? Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, hermanos, en el evangelio.
¡Oh! ¡Qué palabra! Hermanos, tan comprometedora para todos. Lo uno, de comportarnos como es digno. Y lo otro, de la oración que tenemos que hacer los unos por los otros, para no andar por ahí chuecos, para no estar por ahí de tumbo en tumbo, de queja en queja, de desgracia en desgracia y de lamento en lamento, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los unos y los otros? Si usted y yo como pueblo de Dios, que estamos para dar sazón, para preservar, para alumbrar, para resplandecer, nos quejamos lo mismo que los demás, y hermano, medio nos morimos lo mismo que los demás, entonces, como dice en una parte de la palabra, ¿cae el ayudado y el ayudador también? No, hermano, no. Por eso hay que orar los unos por los otros. Pablo lo hacía aquí. Dice, yo oro, porque en el verso 3 del capítulo 1 dice, oración de Pablo por los creyentes, por los que habían aceptado el evangelio, por los cristianos, por los hermanos, oración. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y dice aquí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Está diciendo, yo no estoy pidiendo, ni Dios tampoco, sacrificios, que se vayan de rodillas, que se tajen la piel, que les haga chorrear sangre, como lo hacían para los ídolos. Digo, no, compórtense como es digno del evangelio, compórtense como personas de testimonio que tienen que ser. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya o que esté ausente, siempre oiga de vosotros que estáis de verdad firmes en el evangelio. Eso les puedo yo decir como pastora también. Hermano, allá y acá y donde estemos, tenemos que aprender a comportarnos como es digno. Y para eso el Señor permitió este tiempo, para probarnos, para enseñarnos, hermanos, para ver, de verdad, sacar lo que había en nuestro corazón. Cosas buenas y cosas malas. Las malas para corregirnos y las buenas para compartirlas. ¿Qué más encontramos en Colosenses 1:9? Antes de ir a desarrollar el tema que tenemos que hacer. Colosenses 1:9 al 12. Dice, por lo cual... Aquí también, en esta epístola de Colosenses 1:3, y el título dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Yo pregunto, ¿necesitamos nosotros en este tiempo eso también? Claro que sí, claro que sí. Tengamos sabiduría para comportarnos, para hablar, para apoyar, para ayudar, para aconsejar, para compartir, para predicar. Y dice aquí en el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo sigue orando. Dice que ustedes no pueden andar de cualquier manera. Ustedes no pueden comportarse de cualquier manera. Ustedes tienen que andar como es digno del evangelio. Y por eso, hermanos, dice agradándole en todo. Y por eso es que continuamos viendo cómo nos estamos comportando, cómo tiene que ser nuestro comportamiento. En el programa de ayer, hermanos, vimos, y les recuerdo para, hermanos, desarrollar hoy el estudio de hoy. Ayer vimos cómo nos comportamos cuando nos llaman la atención por algo que estamos haciendo y que no es correcto. Esa es la pregunta para todos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos llaman la atención por algo que estamos haciendo y que no es correcto? ¿Nos alteramos? ¿Nos ponemos bravos, furiosos? ¿Le echamos la culpa a los demás?
Porque todo eso está en la Biblia. Ayer lo estudiamos. Personajes como Caín. Caín, venga a ver, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué? Yo no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Terminó maldito. Maldito por Dios. Otros que le echan la culpa a los demás. Adán y Eva no le echan la culpa a los demás. ¿Cómo terminaron? Echados del huerto. Tremendo, hermanos. Otros justifican la mala actuación. Ay, yo tuve que buscarme otra mujer porque la que tenía no servía. Yo tuve que robar porque no tenía que comer. Yo tuve que vender el cuerpo, como me decía una mujer prostituta. No, le dice yo, ¿y por qué no se aparta de esa vida? No, es que mis muchachas se mueren de hambre si yo no trabajo. Si yo le dije, entonces todos los que tenemos hijos tendríamos que hacer eso. Dije, no. Dios le va a abrir puertas, pero apártese del pecado. Es mejor lo poco con bendición que lo mucho con maldición. Porque decía que ella en una noche ganaba no sé cuántos miles de miles, hermanos. Y justificaba su mal comportamiento, su pecado. Y muchos cristianos también justifican su mal comportamiento. Ay, que no volvieron a la iglesia porque el pastor o la pastora es muy brava. Ay, que no volvieron a servir porque los regañaron. Ay, que no sé qué. Justifican su mal comportamiento. Otros, hermanos, se vuelven enemigos de aquella persona que Dios usó para aconsejarlos, amonestarles y corregirles. Se vuelven enemigos. Uy, no, yo pensaba que ese era mi amigo, pero mire, me dijo que yo me estaba portando mal, que no siguiera así, porque no sé qué, yo mejor corto la amistad con ese o con esa. Y otros que reconocemos, le agradecemos a Dios por corregirnos, nos proponemos ser cada día mejores. Entonces, ¿cuál es tu comportamiento? Bueno, reaccione, porque hoy seguimos viendo esto tan lindo, este tema, comportamiento cristiano. Y les hago, para entrar ya en materia, les hago una pregunta. ¿Cómo nos comportamos cuando algo o alguien nos amenaza? ¿Cómo nos comportamos cada uno de nosotros cuando algo o alguien nos amenaza? 1, nos llenamos de miedo. Todo esto es para reflexionar, porque la reflexión nos libra de la maldición. La reflexión nos libra de la condenación, de la destrucción. Nos llenamos de miedo. Nos escondemos. Quedamos paralizados, estancados ante una noticia, ante algo tremendo que se está viendo, como lo que está viendo. Buscamos ayuda humana, carnal o espiritual. ¿Cómo nos comportamos cada uno cuando algo está amenazando el mundo? Cuando alguien nos lanza una amenaza, ¿cómo nos comportamos? Nos llenamos de miedo, de terronera, como vemos que muchos, hasta ricos y millonarios científicos, están en el mundo entero, medrosos, asustados, y muchos cristianos. Vimos qué día, cuando los discípulos iban en la barca, se levantó una tormenta, y ellos ahí mismo se asustaron, y el Señor dice, ¿y por qué están así de amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Esa palabra es también para nosotros en este tiempo, hermanos. Es que en el tiempo duro es donde, hermanos, demostramos que hay en nuestro corazón. Claro. En el tiempo, hermanos, de victoria, de todo color de rosa, ¿quién no le da gloria al Señor? ¿Quién no salta? ¿Quién no brinca? ¿Quién no se goza y se deleita? Pero lo bueno es cómo nos estamos comportando en estos tiempos. Como el tema de ayer, cuando nos llaman la atención, nos enjetamos, nos ponemos bravos. Hermanos, ¿cómo reaccionamos? Y hoy, ¿cómo nos comportamos cuando algo o alguien, hermanos, es una amenaza? ¿Nos llenamos de miedo? ¿Nos escondemos? ¿Quedamos paralizados o estancados? ¿Buscamos ayuda humana, carnal, o buscamos ayuda espiritual? ¿Qué hacemos?
Ese es el tema de hoy. Vamos a estudiar tres testimonios que nos ayudarán a salir victoriosos de cada situación. Vamos a estudiar 3 testimonios de personas que fueron amenazadas, no por ahí por un mentiroso, por un hablador, por un lenguilarga. No, hermanos, estas personas fueron amenazadas por potestades de muchísimas personas comandadas por reyes salvajes, criminales y diabólicos. ¿Cómo se comportaron ellos para salir en victoria, para lograr la victoria? Y si ellos lo pudieron hacer, pues hermanos, la Biblia dice que las cosas que acontecieron para nuestra enseñanza, acontecieron y están escritas, para que nosotros tomemos ejemplo y sepamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Primer testimonio, segunda de Crónicas 21. Vamos a buscar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1. ¿De quién nos habla? De Josafat. Hermanos, un rey, una persona que había sido puesta por Dios para llevar adelante su pueblo, para dirigir, para ser ejemplo, para ser testimonio. Igual que usted y yo, hemos sido rescatados para hacer sal en la tierra, para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser de buen testimonio en medio de esta generación maligna y perversa. Aquí dice victoria, no habla de derrota, y eso que la situación era tremenda. Victoria sobre Moab y Amón. ¿Quiénes eran? Hermanos, los de Moab y los de Amón. Hermanos, ejércitos enemigos muy numerosos, hermanos muy pervertidos, carnívoros, asesinos y de todo. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitos, vinieron contra Josafat a la guerra. No eran 1, ni 2, ni 3, ni cualquier hablador por ahí. Hay gente hoy en día, hermanos, que a través de las redes les dicen algo y ya se derritieron, ya se murieron. En lugar de reprender, en lugar, hermanos, de consumir, de borrar, no, siguen ahí. Y en lugar, hermanos, de unirse en oración, empiezan a llamar, sí sabe que me amenazaron, sí sabe que me dijeron. Hermanos, el pueblo de Dios tenemos poder y autoridad. La Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en el reino de los cielos, y así sucesivamente. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud, no 2 ni 3, viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazén Tamar, que es en Gadi. Y vemos la parte humana de Josafat y vemos la parte espiritual. Si la parte humana nos domina, nos vamos a encerrar, nos vamos, hermanos, a quedar paralizados ante una amenaza, nos vamos a amedrentar, a asustar, si la parte humana nos domina. Pero si la parte espiritual es la que nos domina, reaccionamos conforme el Espíritu de Dios nos guía. Aquí mire, la primera dice que Josafat tuvo temor, como humano, como persona, pero como Josafat tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en él? Por eso es que no podemos dejar apagar el Espíritu de Dios en un tiempo como este. Hay que mantener el fuego vivo. Porque si el Espíritu se apaga, ¿qué pasa cuando hay una llamarada? Los bichos que habían ahí debajo del monte que estábamos quemando, los bichos, culebras, ranas, sapos, salen. Pero después queda el rescoldito cuando se apaga la llama. Y ya no viene 1, ni 2, ni 3 animales. Vienen multitudes a refugiarse en el rescoldito, en lo tibiecito. Y si un cristiano no mantiene en un tiempo como este el fuego del Espíritu, el ánimo, la voluntad, hermanos, ¿dónde va a llegar? Lo mismo que los demás. Aquí, en la parte humana, dice que tuvo temor.
Pero luego vino el Espíritu de Dios porque estaba vivito y lo redarguyó. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Que no podemos congregarnos acá, pero usted lo puede hacer allá en su casa. Y todo lo seguimos haciendo como lo estamos viendo y aprendiendo, hermanos. Y veremos la gloria de Dios. Mire, todo lo que está aconteciendo. Cuando nos unimos en un propósito de orar por esto, de orar por lo otro. Pero si usted, hermanos, se deja apagar, en lugar de estar prendido, caliente en el fuego del Espíritu, está por ahí todo friolento, tiritando ahí, quejándose lo mismo que los demás. No. Y dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, ¿cómo estaba este hombre? Al comienzo le dio miedo, pero el Espíritu de Dios lo hizo reaccionar y ya no se quejó, ya convocó ayuno, oración, fe, unidad, colaboración. Todos vinieron, hermanos, a clamar. Hoy en día, todos desde la casa, desde el lugar donde estemos, podemos clamar y todo. Y bueno, y siguió clamando, y Dios les habla, dice, tranquilos, no se asusten, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y les habla de victoria y les habla. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, adoraron a Jehová. En ninguna parte dice, y se quejaron delante de Dios. Y aunque estaban en lucha y en problemas, hermanos, ni siquiera dice que hicieron una oración por allá entre las muelas que ni se les oyó. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ay, ay, ay. Entonces, hermanos, y aquí en ese capítulo 20, de Crónicas está toda la victoria. ¿Sabe qué hizo Dios? Mientras ellos confiaron, ayunaron y clamaron, Dios hizo, hermanos, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios hizo que los enemigos, que eran como 3 o 4 grupos, eran hermanos Moab, Amón, los del monte de Seir y otros que se le habían agregado. No era 1 ni 2, una tracalada ahí. Pero ¿qué hizo Dios? Hermanos, honró la fe, el ayuno, el ánimo, la voluntad que Josafat y todos tuvieron, y puso en el corazón de los enemigos que se mataran los unos contra los otros. Y el pueblo de Dios, hermanos, no le tocaron ni un cabello de la cabeza con toda la multitud que venía. ¿Y qué más hizo Dios? Hermanos, Dios bendijo a Josafat y al pueblo y le dio riquezas, las riquezas de los impíos, las riquezas de los enemigos. Hermanos, pasaron a las manos de Josafat y el pueblo de Dios. Entienda, por favor, hermano, ¿qué tal que ellos se hubieran amedrentado? Ay, y se hubieran asustado, y ay, hubieran buscado tal vez ayuda humana, hubieran llamado a la policía, hermanos, el poder de Dios está por encima de todo. Y aquí dicen, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, los del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos entre los enemigos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Dios no se empuercó las manos matando a esos enemigos, porque cada uno hacemos lo que nos corresponde hacer, hermanos. Entendamos que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Como yo les decía, dejemos y oremos, que los gobernantes y todos hagan su trabajo, oremos por ellos, pero nosotros entendamos qué trabajo es el que tenemos que hacer.
Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, que eran enemigos, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. He aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. ¿De quién? De los enemigos del pueblo de Dios. Y era una gran multitud. Pero mire, cuando reaccionamos espiritualmente, cuando acudimos a las almas poderosas del Espíritu. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Mire lo que Dios hace. Convierte la maldición en bendición. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero porque cada uno ocupamos nuestro puesto, sabemos para qué Dios nos ha llamado, no reaccionamos en la carne. Por eso estamos viendo cómo hacemos cuando algo pasa, cómo nos comportamos cuando nos llaman la atención, bravos, furiosos, echamos la culpa a los demás, justificamos el pecado. Cómo nos comportamos cuando algo o alguien nos quiere amenazar para hacernos atemorizar, nos escondemos debajo de la cama. Ay, nos volvemos locos, chiflados, no sabemos lo que hacemos, nos dejamos cundir del pánico. Mire aquí. Y dice, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. La victoria es total. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dios da en abundancia. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, que quiere decir bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos. Josafat a la cabeza de ellos. No seamos como los irresponsables, que otros hagan, pero nosotros encerrados, que otros vayan, ¿y nosotros qué? Unos muchachos me decían, pastora, mi papá quiere que uno se levante en la madrugada a orar y hasta nos echan agua fría. Pero un día le dije que está bien, pero que él se levantara también con nosotros. Dijo, no, él dijo, esto a mí no me gusta, solamente hágalo ustedes. Aquí Josafat no se estuvo escondido. Josafat estaba hombro a hombro con ellos, que eso es lo que nos toca hacer todo el pueblo de Dios en este tiempo. Unirnos. Hermanos, todo Judá y Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los hijos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Vuelvo a preguntar, ¿cómo te comportas cuando algo o alguien te quiere, hermanos, amenazar, amedrentar y hacer retroceder? ¿Cómo? ¿Se llena de miedo? ¿Te llenas de miedo? ¿Se esconde debajo de la cama? ¿Cierra las ventanas y las puertas para que ni un mosco se les entre? ¿Queda paralizado? ¿Estancado? ¿Qué día me decía un hermano dando testimonio? Dice, porque yo no podía entender, hermanos, ciertas cosas. ¿Qué día la esposa de un hermano enfermó? Y cuando estaba tan grave, el esposo no fue capaz de mover un dedo
para levantarla, para llevarla a la clínica, para algo. Y luego, hermanos, yo sin estarle preguntando a un hermano, me dice, pastora, ¿qué será esto que me pasa? Dijo, yo cuando cualquier cosa, que un hijo se me enferma, que algún problema en el hogar, dijo, yo me quedo paralizado, estancado. Yo no soy capaz de reaccionar, como que la mente se me tupe, como que no sé qué. Y yo dije, eso fue lo que le pasó al otro hermanito. Ante un peligro, en lugar de reaccionar, en lugar de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos para las que sea. No, se paralizan, quedan hermanos ahí. Otros, lo primero que hacen es buscar, hermanos, ayuda humana, carnal, y acuden hasta medios ilícitos. Pero usted y yo estamos viendo qué hay que hacer en una situación de amenaza, sea lo que sea, y sea a través de quien sea. Segundo testimonio. Segundo libro de Crónicas 32:1. Ahí mismo en Crónicas 32:1. ¿De quién vemos este testimonio? Hermanos, de Ezequías. Aquí tenían enemigos también. Y ese enemigo, Sennacherib, venía destruyendo y invadiendo naciones, invadiendo pueblos, destruyendo reyes. Hermanos, ciudad a quien le ponía Sennacherib el ojo, ciudad que destruía, saqueaba y todo el mundo tenía que rendirse delante de él. Quiso hacerlo con Ezequías. ¿Qué no hizo? Lo mandó a amenazar, le mandó cartas, le mandó gente con recado, hermanos, atemorizante, de todo. Pero ¿qué hizo aquí Ezequías? Dice, entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través del territorio. ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Dijo, ¿guerra quieren? Guerra tienen. Y no me van a encontrar desprevenido. Y no me van a encontrar desarmado. Y no me van a encontrar. Él, hermanos, hizo lo uno, pero no dejó de hacer lo otro. Ahí dice, hermanos, dice, esforzaos, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hermanos, familia suya, que no es cristiana, muriéndose de angustia, y lo llaman o algo, a usted ya está peor que ellos. No, hermanos. Ahora, ¿qué más hizo Ezequías? No solamente preparó el ejército, no solamente hizo, hermanos, como dice aquí, que hizo espadas, hermanos, se preparó. Pero mire lo que le dio la victoria, mire lo que le dio la victoria. Como le habían mandado amenazas por escrito y amenazas personales con mensajeros del diablo, aquí en el versículo 20 dice, Jehová libra a Ezequías, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Se unió. Mire por qué, hermanos, yo los animo a unirnos, a orar por cada propósito, a unirnos a orar los unos por los otros. Yo siempre les digo, si la oración de dos tiene respuesta, ¿cuánto más la oración de multitudes? Hermanos, ya hemos recibido testimonio. Hermanos que llaman, hermanas, pastora, me había apartado del Señor, pero en este tiempo he escuchado la palabra y el Señor me ha vuelto a llamar. Pastora, yo no me quiero perder. Pastora, me decía una hermana que vino a traer su diezmo y su ofrenda ayer.
Dice, cantidades de personas que se habían apartado, pastora, solamente están esperando que se abran las puertas para venir porque me dijeron que ahora sí quieren y tienen necesidad de congregarse. Ah, bueno. Entonces, hermano, aquí dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías se unieron en oración por estas amenazas que Sennacherib había enviado. Dice, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del enemigo del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Mire lo que Dios hace. ¿Será que hay motivos para amedrentarnos, para acobardarnos, para escondernos por allá? Usemos el poder de Dios todos unidos. No dejemos apagar el fuego. Proclamemos ayuno, oración, unámonos los unos a los otros. Y dice aquí, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y mire la bendición. Es que, hermano, no solamente Dios da la victoria, da la provisión, da abundancia, da prosperidad. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Cómo les parece? ¿Ah? ¿Estamos aprendiendo cómo es que tenemos que comportarnos en un tiempo como este? Otro personaje que usted lo conoce, hermanos, y es el rey David. ¿Cómo se comportó Saúl? Vamos a mirar primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel 17. ¿Cómo se comportó Saúl y todo el ejército que tenía cuando aquel hombre, hermano gigante, Goliat, salía y amenazaba y los desafiaba y decía, mándeme a un hombre que pelee? Todos ahí atemorizados, todos ahí acobardados, y eso que eran hijos de Dios. ¿Qué clase de hijos de Dios? Y ahí, pero llegó David y dijo, ¿qué es lo que está diciendo este hijo del diablo, este incircunciso? Yo voy a pelear con él. Y el mismo rey, sus hermanos lo insultaron y dijo, no, usted fue para lucirse aquí, no sé qué. Le contaron al rey de que había un muchachito, lo mandó ir. Y le dijo, no, muchachito, usted está perdido. Ese es un hombre de guerra y usted es un pobrecito ahí. Dijo, ¿qué? Cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, si venía un león, si venía un oso, yo no era de los que me acobardaba por ahí y salía corriendo o me paralizaba de susto por la amenaza de las fieras. Yo me les enfrentaba, corría y los despedazaba. Y así voy a hacer con este incircunciso que está amenazando al ejército de Dios. ¿Y qué encontramos? Hermano, la victoria aquí. Aquí usted le queda como tarea leer el capítulo 17, pero me gusta aquí. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Uy, hermano, esta es la manera de enfrentar las cosas. Él era un muchachito, rubio, pequeñito, bajito de estatura, pastor de ovejas. No había empuñado ni siquiera un arma de guerra, ni se había puesto un traje de batalla, porque cuando Saúl quiso ponérselo, dijo, yo no puedo andar con esto, esta no es mi costumbre. Y sacó lo que tenía, su zurroncito ahí de piedras. Pero ¿en nombre de quién lanzó esa piedra? Aleluya, de nuestro capitán, que nunca ha perdido ni perderá una batalla. Y dice aquí,
Y dice aquí, hermanos, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Mire cómo hay que estar siempre despiertos, atentos, no perezosos, no soñolientos. Se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Ah? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo te vas a comportar cuando veas una amenaza, escuches algo tremendo? Cuando alguien te diga algo, hermanos, ¿te va a asustar? ¿Se va a quedar por allá debajo de la cama, escondido? ¿En quién has puesto su confianza? Voy a hacer el primer bloque de oración por las personas que quieren aceptar a Cristo en su corazón, que han confiado en ídolos, han confiado en cosas humanas y no les ha ido bien, les está yendo de mal en peor. Entregue su vida a Cristo. Diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti. He escuchado tu palabra y, Señor, sé que tú me estás dando oportunidad de aceptarte, de pedirte perdón, de arrepentirme. Dígale: hoy, Señor, te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa, que me aceptes como tu hijo. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda responderte. Dígale: Señor, ayúdame a ser un valiente en ti. Ayúdame a confiar y a ser más que vencedor a partir de este momento. Ahora todo el pueblo de Dios, todos, levante su mano y vamos a clamar esa fortaleza. Vamos, hermanos, si en algún momento algún cristiano ha tenido miedo, terronera, se ha dejado impactar, rompa con eso. Diga: Señor, tú no me has llamado para ser cobarde, ni para acobardarme ante la situación. Señor, he acabado de estudiar tu palabra y he visto, Señor, que aunque vengan miles de miles, Señor, tú has prometido darme la victoria. Por un camino vendrán contra ti, contra mí, y por 7 caminos huirán. Oh Padre, donde las naciones, donde el mundo, donde las situaciones, Señor, se están viendo difíciles y tremendas, pero Padre, tú has prometido que aún en los días difíciles, los días de hambre, su pueblo será saciado. Tú has dicho que la maldición la convierte en bendición, que al enfermo tú lo sanas, que al caído tú lo levantas, que al pecador tú lo perdonas. Tú lo has dicho, Padre amado, que hoy más que nunca veremos con nuestros propios ojos la gloria tuya, porque no seremos avergonzados los que hemos confiado en ti. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguiremos en este lindo trabajo. No se me desanimen por nada. A las 3 de la tarde estaremos, hermanos, en otro tiempo de oración y de palabra, porque por amor no callaré, por amor no descansaré, hasta ver la gloria de Dios en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra economía, en la congregación, en nosotros y en todo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Dios me lo bendiga y hasta pronto. Centro Misionero Bethesda, sede norte, y sus pastores Enrique y Melida de Gómez invitan a sus reuniones. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Martes, 6 de la tarde, gran clamor por Colombia. Miércoles, 6 de la tarde, formación y preparación. Jueves, oración y restauración a partir de las 6 de la tarde. Viernes, poderosa vigilia a partir de las 8 de la noche. Sábado, gran clamor por las familias, 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, culto de jóvenes y jornada evangelística.
Domingo de Liberación y Salvación, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Visítanos en la carrera 53D, número 127D07, Prado Veraniego Niza. Te esperamos. Este fue su programa Mensajes de Vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida.